Hola, buenas tardes y gracias por acompañarnos a esta charla sin fronteras aquí en el Love Law Firm. Me llamo Jeremy Love, abogado de inmigración. Tengo aquí conmigo mi paralegal, Julia. Hola. Gracias por acompañarnos en esta charla. Y hoy voy a hablar sobre TPS, que es el estatus de protección temporal que algunos países tienen aquí en los Estados Unidos. Julia va a ayudarnos en preguntar algunas cosas sobre TPS, las opciones que personas tienen después de la vencida de TPS y otras recomendaciones que tengo. Ok. Entonces, ¿qué está pasando ahora con el TPS? Pues en este momento, en mi opinión, Trump no le gusta TPS y por eso está cancelando TPS de cada país. Y eso está pasando poco a poco. Por eso en este momento, año que viene, hay varios países que van a perder TPS, que es el tipo de estatus de protección para personas de ciertos países, países que sufrieron de, por ejemplo, terremotos, guerras civiles, varias cosas. Si la persona si la persona es de un país en la lista y tiene el tiempo aquí que necesita, es posible que califique para TPS. Pero el problema que vemos en este momento es que Trump está cancelando TPS de varios países. Por ejemplo, el año que viene, personas de El Salvador, de Haití y de Nicaragua van a perder su TPS. Y en el año 2020, Honduras también va a perder TPS. TPS incluye permiso de trabajo y una protección de deportación. Algo de recordar es que si una persona tiene TPS, tiene el derecho de continuar a trabajar hasta la fecha de vencida que tiene la tarjeta. Es algo que quiero mencionar en este momento, lo que está pasando sobre TPS. ¿Y qué sobre esa demanda que tienen ahora? Pues sí, hay una demanda en la corte en contra a Trump sobre la decisión de cancelar TPS. La demanda indica que la manera en que él terminó TPS no fue justo. Es algo similar de lo que pasó con DACA. Tenemos una audiencia en la Corte Federal sobre este asunto. Lo que recomiendo es continuar a buscar información. Pues nosotros vamos a continuar a tratar de informar a ustedes sobre lo que está pasando con la demanda. Ok, entonces, si yo tengo TPS, ¿qué sucederá cuando expire? ¿Me van a recoger ICE y deportarme o qué pasa? Esa es muy buena pregunta. No sabemos exactamente lo que va a pasar cuando la TPS se vence, pero no es posible que inmigración va a deportar o recoger a cada persona el día que TPS se vence. Eso es un proceso de deportar a una persona y por eso lo que pienso que va a pasar es pues las personas van a perder la protección de deportación. Y lo que recomiendo es tratar de buscar otra manera de arreglar. Y vamos a hablar de algunas maneras de arreglar en el momento. Pero el proceso de deportar a una persona tarda varios meses y años si la persona no tiene una deportación antes. Por eso lo que recomiendo es hablar con un abogado con experiencia en casos de inmigración sobre las opciones que usted tiene. Sí, entonces vamos a hablar de algunas de esas opciones. Primero, si yo tengo TPS y estoy casada con un ciudadano, ¿puedo quedarme aquí? Pues si ustedes, si tienen TPS y llegó con visa o con un permiso de viaje que se llama Advance Parole, y vamos a hablar de Advance Parole un momento, y está casada con un ciudadano, sí, puede ser todo trámite aquí en los Estados Unidos, la petición y la aplicación de la residencia. Hay algunas excepciones que puede afectar un caso, por ejemplo, antecedentes penales puede afectar un caso, o una deportación anterior también puede afectar su caso. Pero sí, si llegó con visa o con advance parole, pues todo trámite aquí por su esposo. Sí. ¿Y si no llegué con visa? Pues si no llegó con visa, pero recibió TPS antes de cumplir 18 años de edad, no tiene, según inmigración, presencia ilegal. Una persona que es menor de 18 no tiene tiempo sin visa, según inmigración. Por eso puede ser la petición por su esposo y después hay un proceso consular, pero no tiene que ser el perdón. Pero si recibió TPS después de cumplir 18 años de edad, tiene que ser la petición
después un perdón, y el perdón que indica que su esposo va a sufrir mucho sin sentir aquí en los Estados Unidos, y después al proceso consular. Y los perdones, vamos a hacer una charla pronto, otro día, sobre las peticiones y los perdones. Hay una lista de personas que pueden hacer peticiones y otra lista que puede ser perdones, y está complicado. Por eso vamos a hablar más de este asunto otro día. Ok. Entonces, si no estoy casada con un ciudadano, pero tengo un hijo que nació aquí en los Estados Unidos, ¿qué puedo hacer? Pues un hijo que tiene mínimo 21 años puede hacer una petición para sus padres. Por eso, si usted llegó con visa a los Estados Unidos y tiene un hijo que tiene 21 años, sí, puedes hacer la petición y después la aplicación de la residencia aquí en los Estados Unidos sin salir, sin perdón. Eso ayuda mucho. Es similar de lo que yo mencioné con un esposo. Si llegó sin visa, pero recibió TPS antes de cumplir 18 años de edad, puede hacer la petición por su hija que tiene mínimo 21 años y después el proceso consular, pero no tiene que ser perdón. Pero si llegó y pues si recibió TPS después de cumplir 18 años de edad, tiene que ser un perdón. Si un hijo que tiene mínimo 21 años puede hacer una petición para sus padres, pero un hijo no puede hacer un perdón. Eso es una cosa que muchas personas no saben de inmigración, pero hijos pueden hacer peticiones, pero no perdones. Por eso necesito otra persona, otro familiar, un esposo o padre que es residente o ciudadano para hacer el perdón. Por eso si llegó sin visa, necesito otra persona de hacer el perdón. Ok. Entonces, ¿hay algunas otras opciones o esos son los únicos? Sí, hay otras opciones que no son peticiones familiares. Hay algunas opciones humanitarias que son elegibles, que varias personas son elegibles. Por ejemplo, hay visas para víctimas de crímenes muy graves aquí en los Estados Unidos. Si una persona fue una víctima de un crimen como un asalto, una violencia doméstica, secuestro humano, tráfico humano, es posible que la persona pueda calificar para una visa si sufrió de lo que pasó, que ha ido a la policía con un reporte mínimo. Es posible que pueda arreglar por una visa. En los caminos, la visa U, la visa T. Visa U es para víctimas generales, visa T es para víctimas de tráfico humano. Los procesos son largos, pero son caminos a la residencia. También hay asilo. Asilo es una opción para personas que tienen miedo de regresar a su país de origen por persecución. Esas son algunas opciones humanitarias. También hay opciones que personas tienen en casos de deportación. Si una persona está en un caso de deportación y tiene mínimo 10 años aquí, puede solicitar algo que se llama la cancelación, que es un camino a la residencia si puede mostrar que tiene un familiar que es residente o ciudadano que va a sufrir mucho si no está aquí en los Estados Unidos. Hay otras opciones también para cancelar, para terminar un caso de deportación que no da un camino a la residencia también. Por eso cada persona que está en un caso de deportación tiene opciones. Necesita un abogado a ayudar con las opciones que están disponibles. Okay. ¿Y tienes algunas otras recomendaciones? Sí, tengo una recomendación muy importante para personas con TPS en este momento. Hablamos antes del permiso de viaje que se llama en inglés Advance Parole. Eso es una opción para personas que tienen TPS, otro tipo de estatus que en los Estados Unidos, de solicitar un permiso de viaje para una razón muy importante. Por ejemplo, si tiene un familiar que está muy enfermo en su país de origen y quiere visitar a esta persona, o un miembro de la familia que se falleció, es posible que puede hacer una solicitud para permiso de viaje que se llama Advance Parole. Estos procesos tardan 4 meses o más, por eso es muy importante de empezar este proceso tan pronto posible. Y esto ayuda porque también es una oportunidad de visitar a su familia, pero puede ayudar en un caso de inmigración aquí, porque cuando regresa con Advance Parole, es como usted llegó con visa. Es un permiso de entrar a los Estados Unidos, y con esto, si tiene una esposa o hijo con 21 años, puede hacer todo el trámite sin un perdón. Esto ayuda mucho. Por eso mi recomendación, si tiene TPS, es pensar sobre el permiso de viaje que se llama Advance Parole.
Ok, entonces creo que eso es todo. Ujú. Vamos a estar en Montevallo la semana que viene, entonces si quiere hacer una cita estaremos ahí el 24 de mayo y todavía tenemos citas disponibles, entonces si quiere puede llamarnos para hacer una cita ese día. Es la semana que viene, es el jueves. Sí, perfecto. Sí, voy a estar ya haciendo consultas de inmigración. Llámanos al 205-323-8727 para programar una cita, para hablar sobre opciones de inmigración. Estoy a la orden. Ahí vamos a estar allá en la semana que viene. Pues vamos a tratar de contestar las preguntas que tenemos aquí en Facebook. También hay mucha información en nuestro sitio web que es abogadolove.com. Hay información sobre TPS y otras opciones también. Por eso estamos a la hora si tienen pregunta. Otra vez me llamo Jeremy Love. Tenemos mi paralegal, Julia, que está aquí con nosotros. Solo aceptamos casos de inmigración. Tenemos mucha experiencia en en varios tipos de inmigración y estamos a la orden. Muchas gracias por acompañarnos y hablamos pronto. Gracias, hasta Cuídense. luego.